Es que están jugando, voy a ver. No. Ay, chi. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Sí, buenas noches. Ok, buenas noches. Pues vamos a iniciar, son las 8 de la noche. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de la semana 4. Prácticamente lo que vamos a hacer el día de hoy es dar un repaso de las leyes que hemos visto, ya lo hemos visto, es reforzar lo que ya sabemos, lo que conocemos y darles algunas indicaciones. Ahorita las indicaciones que les quiero dar, quiero esperar a que entre la mayoría de los que siempre entran, porque el proyecto integrador, yo siempre se los digo, no sé si los demás asesores les digan a los demás grupos, pero en el proyecto integrador es donde detectamos la mayor cantidad de plagio, demasiado plagio en el proyecto integrador. Yo sí les voy a explicar lo que no deben de hacer, porque no quiero que cometan el error que la mayoría comete en el proyecto integrador del módulo 12. Pero me voy a esperar, ahorita en un ratito más me voy para allá. Ahorita voy a empezar. Entonces vamos a dar un repaso de lo que hemos visto a lo largo de estas 4 semanas. Prácticamente el día de hoy vamos a ver la ley de Watts, vamos a calcular la energía, vamos a calcular el costo de un aparato, vamos a calcular la distancia usando teorema de Pitágoras, y hasta ahí me voy a quedar el día de hoy. El día viernes complementamos el proyecto integrador, pero como les digo, muchas cosas ya la hemos visto, solamente hay una fórmula que no hemos visto, que es nueva, que espero mañana mandarles un recurso sobre esa fórmula nueva que vamos a utilizar, pero esa sí el teorema de Pitágoras no lo hemos visto tampoco, pero esa se las explico hoy, y el viernes les explico la fórmula nueva que no hemos utilizado, que se utiliza para resolver un punto del proyecto integrador. Espero mañana mandarles en el foro novedades este recurso para que lo revisen. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es calcular la ley de Watts. La ley de Watts nos permite calcular la potencia de un aparato, ¿sí? La ley de Watts y la ley de Ohms son muy parecidas. La única diferencia es que, por ejemplo, a la ley de Watts se le agregan, la ley de Watts tiene 4 letras. ¿Cuáles son? La P, que es potencia y se mide en watts. El voltaje, que es volts. La intensidad de corriente, que es amperes, y la resistencia, que es ohms. ¿Por qué lo puse en verde y por qué lo puse en celeste? Porque cuando nosotros tenemos la ley de Watts, ocupamos de estas 4 letras, ¿sí? Y cuando tenemos la ley de Ohms, nada más se ocupan las 3 letras que están en color verde, la potencia no. Esa es la diferencia entre la ley de Watts y la ley de Ohms. Dependiendo lo que yo busque, por ejemplo, si a mí me dan voltaje y me dan intensidad de corriente, yo puedo calcular la potencia en watts. Si a mí me proporcionan la resistencia y me proporcionan intensidad de corriente, pues también puedo calcular la potencia. Si me proporcionan el voltaje y me proporcionan la resistencia, yo de igual manera puedo calcular la potencia. Entonces, aquí, dependiendo de lo que nos pidan, dependiendo de lo que nos soliciten, es la fórmula que nosotros vamos a calcular, vamos a usar para calcular la potencia. Por ejemplo, aquí es una división, no sé por qué no tengo la división. Ahí voy. Ok. Hagan el primer cálculo, calcúlenme lo que nos pide ahí,
usando cualquiera de las tres fórmulas de la ley de Watts. ¿Sí? Acuérdense lo primero que les he dicho, que es lo que tenemos que hacer. Lo primero en nuestra tablita de datos. Ya conociendo o teniendo nuestra tabla de datos, ya podemos elegir la fórmula que vamos a utilizar para poder resolver el problema. Aquí yo voy a tener 4 letras, que es potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Son las 4 posibles letras que yo puedo tener. Ahora nada más lean el problema, coloquen la información en la tablita de datos, escojan la fórmula y encuéntrenme lo que me pide. El primero que termine me dice, ahorita lo voy a resolver yo. Nada más quiero que ustedes... dime, Le pido una disculpa, vengo manejando, pero vengo escuchándolo. Ok, no te preocupes. Gracias. Ok, si alguien lo termina, me dice. Yo ya lo acabé y me dio 240 watts. Ok, muy bien, Mayreli. Ahorita confirmamos la información. Si alguien más le da el mismo resultado que a Mayreli. A mí me dio 312 watts. ¿No te da lo mismo que a Mayreli, va? ¿Que no? No. Ok, ahorita vemos por qué. Entonces, ahí va. Dice, calcular la potencia de un motor eléctrico. Aquí me está pidiendo que yo calcule la potencia de un motor eléctrico. Entonces, lo que no conozco es la potencia. Que tiene una alimentación de 39 volts. Cuando nosotros hablamos y me dice volts, es voltaje, ¿sí? Entonces, lo acomodo en volts y una corriente de 8 amperes. La intensidad de corriente es de 8 amperes. Dar el resultado en watts y kilowatts. Dense cuenta, la fórmula que voy a utilizar es esta. ¿Por qué? Porque no conozco la potencia. No conozco la potencia y me está dando el dato de voltaje e intensidad de corriente. Entonces, el voltaje me dice que es 39 volts y la intensidad de corriente me dice que son 8 amperes. Y 39 por 8 me da 312 watts. Pero me lo está pidiendo en kilowatts. Y en kilowatts, pues divido 312 entre 1000 y me va a dar 0.312 kilowatts. ¿Dudas de cómo sacamos ese dato? No, ninguna. Ok, ahí ya calculamos la potencia conociendo el voltaje y conociendo la intensidad de corriente. ¿Sí? No hay dudas entonces para poder hacer ese cálculo. No, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, vámonos con lo siguiente. La tablita de datos me la voy a llevar porque estamos usando la ley de Watts. Para la ley de Watts, pues siempre vamos a tener las mismas letras. Los datos cambian, ¿no? Ok, calculen lo que me pide ahí. Y el primero que termine me dice. ¿7.6 amperes?
Ok, ahorita lo validamos, Anabel. Ok. Muy bien. ¿Alguien más aparte de Anabel? ¿Alguien más aparte de Anabel? Ok, lo voy a resolver. Me dice un motor eléctrico consume una potencia de 1900 watts. Sí, la potencia es de 1900. Dice, a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 250 volts. El voltaje es 250. ¿Cuál será la corriente a través del motor? ¿Qué significa que la corriente no la conozco? Entonces, yo necesito una fórmula que tenga potencia, que tenga voltaje y que tenga intensidad de corriente. Y es esta la fórmula. Esta tiene potencia, tiene voltaje y tiene intensidad de corriente, pero a mí no me está pidiendo. Yo lo que puedo hacer así, dense cuenta, lo que voy a hacer y después se van a dar cuenta. Aquí me dice que son 1900 watts la potencia, el voltaje son 250. Ahorita lo estoy haciendo de una manera diferente, pero yo lo que no conozco es la I. Este 250 está multiplicando. ¿Cómo lo voy a pasar del otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Es correcto, dividiendo. Entonces voy a agarrar, voy a meter una ecuación de fracción, donde lo voy a meter aquí arriba. Yo les he dicho que la letra I, la incógnita puede quedar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. No pasa nada. Entonces ahí ya dejé a la I solita y 1900 entre 250 watts. La I es igual a 1900 entre 250 me da 7.6 amperes. ¿Dudas? No, ninguna. No, gracias. Ok. Ninguna. Vamos a resolver el último problema de la ley de Watts y de ahí nos vamos a calcular la energía y el costo de un aparato y de ahí me voy a ir a revisar la actividad integradora. ¿Sí? Entonces, me voy a llevar esta. Ah, no, ya lo tengo aquí. Aquí tengo los datos. Dense cuenta, aquí tengo potencia. La potencia no la conozco. El voltaje me dice que es de 500 volts. La intensidad de corriente es de 9 amperes y la resistencia no me proporciona información. Entonces, encuéntrenme la potencia con esos datos que me están proporcionando y me dicen cuánto les da. ¿4,500 watts? No escuché, Anabel. Tú fuiste tú, Anabel, ¿verdad? Sí, 4,500 watts. Ok, muy bien, Anabel. Ahorita vamos a ver a quién más lo resolvió. A mí también me me da da lo lo mismo. mismo. Mi Ok, muy compañera. bien, Alexa, muy bien, Marilyn. Entonces, da 4500 watts. Es correcto. Dense cuenta, potencia,
yo desconozco la potencia, me está dando voltaje, me está dando intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar la fórmula que me están pidiendo y me dice que es el voltaje de 500 volts y el amper, la intensidad de corriente son 9 amperes. Y 500 por 9 es 4500 watts, ¿sí? Si quiero kilowatts, los 4500 divídanlo entre 1000, ¿sí? Porque de repente siempre a mí me va a pedir por lo regular que convierta a kilowatts. Entonces, ahí ya está el resultado en watts y en kilowatts. ¿Dudas? Ninguna. Uno. No, ninguna. Ok, vámonos a ir al siguiente problema. Vamos a calcular la energía. Aquí necesito explicarles algo. Y de ahí me tengo que ir a la actividad integradora. Para calcular esta actividad es la misma que hicimos cuando calculamos el costo de un aparato de la actividad integradora 6. Primero calculábamos la energía y después calculábamos el costo del aparato. Dense cuenta, para la generación de ustedes, este problema se volvió más fácil, ¿sí? ¿Cómo más fácil? Porque antes nos pedía, cuando yo calculo la energía, en joules, la potencia tiene que estar en watts y el tiempo en segundos. Para la generación antes de ustedes, me pedía que yo calculara la energía en joules, ¿sí? Para la generación anterior y la de ustedes, nos pide que ahora calculemos la energía en kilowatts por hora. Si yo quiero calcular la energía en kilowatts por hora, la potencia tiene que estar en kilowatts y el tiempo en horas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Hay varios videos que están en la red y la mayoría para el proyecto integrador se guían de esos videos. Esos videos que están en la red tienen un error que no lo han actualizado y eso, ahí nos damos cuenta que cometieron plagio, ¿sí? Me voy a ir a la actividad integradora porque necesito que esto les quede claro. ¿Por qué necesito que esto les quede claro? Porque me acaban de enviar la primera actividad del proyecto integrador y cometieron este error. La persona que me envió el proyecto integrador cometió este error del que les estoy hablando. Dense cuenta, voy a abrir proyecto integrador. ¿Ya lo pueden ver? El proyecto integrador. Sí. Ok, déjenlo, Sí. déjenle, les leo tantito algunas cosas. Aprovechando que estamos aquí. Porque también este es otro error que cometen, ¿sí? Pero este error es, de repente, esa interpretación. Dice, en casa de Rosalía se encuentra funcionando una bomba de agua, 2 focos ahorradores de 60 vatios o watts. Este también es otra pregunta que me hacen. ¿Vatios y watts es lo mismo? Sí, es lo mismo. Vatios y watts es lo mismo. Algunos libros lo conocen como vatios y algunos como watts. Kilovatios y kilowatts es lo mismo, pero les digo, depende del autor, manejan vatios o watts o kilovatios o kilowatts. Entonces, es lo mismo, ahí no se vayan a confundir. Pero aquí me dice que tengo 2 focos ahorradores de 60 vatios o watts. ¿Qué significa? Que cada foco vale 60 watts. Cada foco, si tengo 2, ¿cuántos watts voy a tener? 120. 120. Es correcto. Ese es uno de los principales errores que cometen cuando calculan el punto 2 de la actividad integradora, del proyecto integrador. No toman en cuenta los 2 focos y desde ahí estamos mal y automáticamente tienes mal el punto 2 y el punto 3. Entonces cuiden mucho ese aspecto. Por eso, como sé que siempre se comete ese error, por eso se los digo. Sí, y aquí viene toda la demás interpretación. Aquí también me dice, me da la potencia que son 120 voltios y una corriente de 5 amperes. Esta información me va a servir. Después me dicen, siempre me preguntan,
La información de la carga 1 y carga 2, porque aquí también vamos a utilizar, vamos a calcular la fuerza usando la ley de Coulomb, pero eso lo vamos a ver hasta el viernes. Y aquí viene la información porque siempre me dicen, ya adquiere una carga eléctrica de menos 6,000 microcoulombs. Cuando calculamos la fuerza, nosotros sabemos que para calcular la fuerza, las cargas tienen que estar en Coulomb, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenemos que convertir, pero ahorita lo vemos. Y luego me dice, ahí viene toda la información. Y luego en el punto 1, dice, ¿qué potencia eléctrica desarrollará la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas? Aquí dice, anota tu resultado anterior en kilowatts. Aquí es donde vamos a calcular la potencia usando ¿qué ley? La de watts. Es correcto, Mayra. La ley de Watt, que es la que acabamos de ver, ¿sí? Y luego ahorita vamos a calcular el punto 2. Lo que se calcula, vamos a calcular el punto 2. Dense cuenta, aquí es donde les quiero explicar, porque aquí es donde cometen el error. En el punto 2, abajo del punto 2, no se calcula nada, nada más. Ahí te está dando la información de qué es lo que vas a calcular en el 2.1, 2.2 y 2.3. Pero debajo del 2 no se calcula nada, ¿sí? A partir de aquí empiezas a calcular a partir del 2.1, pero dice, primero calcula la energía gastada por la bomba en kilowatts por hora. Ahora indica el gasto de la energía de los focos ahorradores en kilowatts por hora. 2.3, posteriormente resuelve cuál es la energía gastada para el foco incandescente en kilowatts por hora. La actividad me está diciendo que yo calcule la energía en kilowatts por hora, pero la mayoría lo calcula en joules, porque así se calculaba para generaciones anteriores a ustedes. Y hay un video que está en la red donde todo mundo seguía, donde todavía sigue calculando joules. Para la generación de ustedes, eso no se calcula, ¿sí? En el momento que ustedes calculan joules, automáticamente la actividad está, el proyecto integrador, les tengo que poner 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están usando información de generaciones pasadas. Oscar, Esther, Anabel, Alexa, Marilyn, Gabriela, ¿dudas con ese punto? No, ninguna. No, asesor, gracias. No, ¿La energía gracias. la energía la van a calcular en qué? En watts. En Kilowatts. En kilowatts. watts. En kilowatts por hora, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Me llegó el primer proyecto integrador, ya me mandaron el primer proyecto integrador y calcularon joules. Y ya le mandé a preguntar, ¿por qué calculas algo que no te pide? Sí, porque siempre les pregunto, ¿por qué calculan algo que no les está pidiendo? Entonces, yo ya les dije, ¿va? Pero yo sé que muchos ni siquiera van a revisar el video, y van a hacer lo que les estoy diciendo. Hagan de cuenta que hagan de cuenta que les estuviera diciendo, cometan plagio, háganlo. ¿Sí? Yo por eso les aviso. Y aún así, a pesar de que yo les aviso en la sesión, muchos cometen este error. El proyecto integrador para el módulo 12, la mayoría marca plagio. No solamente muchos asesores, yo por eso siempre les aviso para que no cometan este error. ¿Sí? No hay dudas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. No, ninguna. Ok, ahorita vamos a calcular la energía como nos los está pidiendo en kilowatts por hora, ¿sí? Que ese es el punto 2. Y dense cuenta, el 2.4, porque aquí también cometemos un error. El 2.4 me dice, finalmente suma la energía utilizada por los dispositivos eléctricos presentados en la casa de Rosalía para obtener la energía total en kilowatts por hora. Aquí, porque nunca, a veces no lo hace, aquí se suma
el 2.1 más el 2.2 más el 2.3, pero hagan la suma y calcúlenme la energía total, porque ahí me está pidiendo la energía total. Y no, me colocan la energía de cada uno. No, aquí tiene que ser la energía total. Es la sumatoria del 2.1, del 2.2 y del 2.3. Ok, el punto 3 depende del punto 2. Si el punto 2 está mal, automáticamente el 3 va a estar mal. Aquí lo único que hacemos es que el resultado que colocan en el 2.4 se multiplica por este precio, por este costo, y automáticamente están calculando el costo. Pero si todo está mal, si en el 2.4 tienen la energía equivocada, el punto 3 está mal. Entonces, dependemos de que del punto 2 para que el punto 3 esté bien. No sé si hasta aquí tengan dudas. No, ninguna. Ok. Ninguna. Entonces, esta es la fórmula para calcular la energía. La energía es igual a la potencia por el tiempo. ¿Sí? Aquí está. Voy a calcular la energía, pero me está pidiendo que yo calcule la energía en kilowatts por hora. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ok. Quiero ver si ya lo pueden resolver. Esto fue lo mismo que hicimos la semana pasada, el día viernes. Quiero ver si ya saben cómo encontrar la energía. Primero calculen la energía y luego vamos a calcular el costo. ¿Sí? La primera persona que encuentre la energía me dice. Y luego ya calculamos el costo. Ay, güey, es que no recuerdo si estaba compartiendo el recurso. Ok, entonces calculen lo que me está pidiendo. Si alguien lo encuentra la energía, me dice. $12,000 joules. ¿Eh? 12,000 joules. No puedo calcular joules. ¿En qué voy a calcular la energía? Kilowatts. Por hora. Muy bien, Esther. Kilowatts por hora. Acuérdense, nosotros no calculamos joules. Joules se calculaba para generaciones pasadas. Ok, dense, lo voy a hacer yo y luego los otros dos lo hacen ustedes. Dense cuenta, para yo calcular kilowatts por hora, yo necesito que la potencia esté en kilowatts. Entonces lo divido entre 1000 y aquí me va a dar 0.6 kilowatts. Y para convertir minutos a horas, lo divido entre 60 y 20 entre 60 me va a dar 0.333 horas. Entonces ya tengo la potencia en kilowatts y el tiempo en hora. Si ya lo tengo, pues ya puedo calcular la energía. ¿Sí? Aquí ya calculo la energía. Me dice que la potencia es 0.6 kW por el tiempo, que es 0.333 horas. Y esto va a ser igual a 0.1998. ¿Sí? Kilowatts por hora. ¿Dudas de cómo encontrar la energía en kilowatts por hora? Ninguna. Ninguna. Okay. Aquí todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular el costo o el consumo de este aparato. ¿Cómo lo encuentro? El valor de la energía que encontré lo voy a multiplicar por el precio. En este caso, en amarillo tengo ahí 1 kilowatt por hora vale 7.5. Entonces, es dinero
le pongo 7.5, que es lo que vale kilowatts por hora. Aquí elimino kilowatt por hora y me queda dinero. 0.1998 por 7.5 me va a dar en dinero 1.4985. Allá calculé la energía y calculé el costo. Hagan de cuenta que aquí, en lo que voy a colocar en verde, ese es el punto 2 del proyecto integrador, y lo que voy a colocar en amarillo es el punto 3 del proyecto integrador. Ahí estamos calculando la energía y estamos calculando el costo. ¿Dudas? No, No, ninguna. asesor, gracias. No, ninguna. Ok, muy bien. Vamos a ver si es cierto, ¿va? Que no tienen dudas. Aquí está. Calculen. Primero díganme el valor de la energía y luego me dicen el costo de ese aparato. La intención es que lo puedan hacer ustedes solitos porque son 2 puntos del proyecto integrador. El proyecto integrador vale más que todas las actividades que hemos hecho. Si logran una muy buena calificación en el proyecto integrador, están asegurando su pase y una muy buena calificación en el módulo, ¿sí? Por eso mi intención es de volverlo a hacer y volverlo a hacer para que les quede claro y no tengan dudas cuando estén haciendo el proyecto integrador. Ok. La primera persona que lo encuentre me dice. 0.45 kilowatts por hora. ¿Eso es la energía? Ajá. Ok, muy bien, Anabel. Ahorita vemos a quién más le da el mismo valor que tú tienes. ¿Alguien más? A mí me da aparte? Alexa, ¿te da lo mismo que Anabel? Sí. Ok, bueno, entonces, si ya tenemos la energía y ya comprobamos que está correcto. Gabriela, ¿te da lo mismo? Ok, y encuentren ahora el costo o el consumo de ese aparato. 3.375. Ok, muy bien, Anabel, muy bien, Alexa. ¿Alguien más encontró la energía? 370. Ok, muy bien, Gabriela. A mí también me dio el mismo resultado. Muy bien, Marilyn. Oscar, Esther, ¿dudas? Perdón, asesor. Disculpe, asesor, es que no tengo Ninguna. calculadora, estoy en mi celular. Ok, muy bien, Oscar, no te Pero preocupes. estoy siguiendo estoy apuntando paso por paso las indicaciones y lo que Ok, pues, en eso me estoy basando. Y además no, es multiplicarlo. sí, acuérdense que la presentación va a estar disponible en el foro novedades. Ustedes lo pueden descargar para revisarlo. Y si tienen dudas al momento de estar resolviendo el proyecto integrador, con toda confianza me pueden buscar en el mensajero de la plataforma para poder apoyarlos. O el viernes, el viernes la sesión está muy sencilla, entonces si el viernes, cuando empiecen a avanzar con el proyecto integrador y todavía tienen dudas, el viernes me dicen y el viernes lo resolvemos. Ok, dense cuenta, voy a empezar. Me voy a traer porque esta es la energía, ¿va? Como yo necesito la energía en kilowatts por hora, la potencia la tengo que convertir a kilowatts, ¿sí? La potencia tiene que estar en kilowatts. Ya se me olvidó cuánto da 900 entre 1000. 0.9 kW. Y 30 minutos entre 60, pues esto es igual a 0.5 horas. Entonces, ya tengo la potencia. La potencia me dice que es 0.9 kW por el tiempo, que es 0.5 horas. Y esto me va a dar 0.45 kilowatts por hora, ¿sí? Cuando ya tengo el 0.45, cuando ya tengo la energía, lo único que voy a hacer es, lo agarro, lo pongo aquí. La energía
lo voy a multiplicar por el costo del kilowatt por hora, que en este caso les decía que para mí vale 7.5. La actividad les va a decir cuánto vale para ustedes. Entonces, para que no agarren este mismo dato. Este dato es el que yo estoy usando para poder resolver la actividad, pero ustedes tienen que usar un dato diferente. 0.45 por 7.5 me da en dinero 3.375. ¿Sí? Ahí ya calculé la energía en kilowatts por hora y el costo de este aparato. ¿Dudas? No, ninguna. Ninguna. Ok, muy bien. Dense cuenta, la intención, porque van a decir, ay, otra vez, aquí vuelvo a poner, es el último ejercicio y luego ya nos vamos al teorema de Pitágoras. La primera persona que termine me dice, lo hago con la intención de que lo aprendan y la mejor manera de aprender es practicando, practicando, practicando. En que encuentren la energía, primero encuentren la energía, me dicen cuánto les da y luego encuentran el costo y me dicen cuánto les da. $0.7992 kilowatts por hora. Ok, muy bien, ahorita vamos a ver quién más le da el mismo valor. A mí me dio lo mismo. Ok, muy bien, A mí también me dio lo mismo. es muy bien, qué bueno. Ahora calculen el costo y ya me dicen cuánto va a ser. 5.994 pesos. Ok, ¿alguien más le da lo mismo? Sí, a mí me da lo mismo. Ok, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto que sí le estén entendiendo. La intención, como les dije, el proyecto integrador, ahorita al final les voy a mostrar unos datos, porque el proyecto integrador es el que más vale de su calificación. Y esta semana 4, la última semana, es clave, es muy importante para poder tener una calificación lo más favorable posible. Por eso mi preocupación y mi intención es que la mayoría tenga una buena calificación en el proyecto integrador. Por eso yo siempre les digo qué es lo que no deben de hacer. No sé si está bien o está mal, pero sí me gusta decirles que no hagan cosas que no deben de hacer. Ok, nos vamos a ir, voy a resolverlo. Me voy a agarrar aquí, me lo voy a agarrar ese porque aquí viene la fórmula de la energía y ahorita lo calculo. Para calcular la energía, pues yo necesito que la potencia esté en kilowatts. Entonces lo divido entre 1000 y me da 1.2 kW. Y 40 minutos lo divido entre 60. 40 entre 60 me da 0.666. Perdón, horas. Entonces ya tengo que la energía, que la potencia es 1.2 kW. Esto me va a multiplicar a 0.666 horas. Y voy a encontrar la energía en kilowatts por hora. Aquí multiplico 1.2 por 0.666. Me da 0.7992 kilowatts por hora. Y con la energía en kilowatts por hora, yo ya puedo calcular el costo de este aparato. ¿Sí? Ya lo puedo calcular. Ahí está. Esto lo voy a multiplicar por 7.5 kW por hora. Perdón.
Y me va a dar... Me va a dar en dinero, perdón, me va a dar en dinero 5.994. Ok, dudas. No, ninguna. Ninguna. Ok, entonces ahí estamos resolviendo ya el punto 1, el punto 2 y el punto 3 de la actividad del proyecto integrador. Teorema de Pitágoras. Me pide calcular la distancia de un triángulo. Pero de repente hay gente que me decía, pero sí, en la actividad integradora 3 calculamos la fuerza resultante, que es el lado de un triángulo, usando la ley de cosenos. ¿Por qué no usamos otra vez la ley de cosenos? Y la explicación es, me voy a ir otra vez al proyecto integrador. Espérame. Aquí está. Ya hicimos el 1, el 2, el 3. Me voy a ir al punto 4. El punto 4 dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Cuando me pide calcular la fuerza de atracción, yo tengo que utilizar la ley de Coulomb, ¿sí? Que lo vimos en la actividad integradora 1, la 3 y la 5. Dice, recuerda que la distancia es la distancia más corta entre las cargas, la hipotenusa del triángulo rectángulo. Aquí me dice la hipotenusa del triángulo rectángulo. Cuando a mí me dicen que el triángulo es un triángulo rectángulo, para calcular el lado de un triángulo se utiliza el teorema de Pitágoras. Esa es la condición del teorema de Pitágoras. Por eso no usamos ley de cosenos, porque me dice que es un triángulo rectángulo. Y dense cuenta, aquí me dice cuyos catetos son 12 metros al norte y 5 metros al este, los cuales separan al transformador de la bomba de agua. Yo voy a encontrar la hipotenusa y me dice que los catetos son 12 metros al norte y 5 metros al este. Dense cuenta de algo. El lado más pequeño, por ejemplo, yo tengo 12 metros y tengo 5 metros. ¿Cómo los acomodo yo en el triángulo? El lado más pequeño es el cateto opuesto. Es el lado más pequeño del triángulo. El cateto adyacente es el que le sigue. En este caso, el lado más pequeño es el 5, entonces el cateto opuesto es 5 metros y el cateto adyacente es 12 metros. Y el lado más largo del triángulo es la hipotenusa y es lo que vamos a encontrar. Si el punto 4 lo sacan mal, el punto 5 dependemos del punto 4. Por eso hoy me voy a quedar en el punto 4 y el día viernes voy a iniciar. Ahorita vamos a calcular teorema de Pitágoras y otras cosas, pero el viernes voy a empezar a partir de teorema de Pitágoras, luego sigo con ley de Coulomb. Luego vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico, luego vamos a calcular la intensidad de corriente y luego vamos a calcular la resistencia con la ley de Ohm. ¿Sí? Son las fórmulas que siguen. Pero aquí está la explicación del por qué voy a usar un triángulo, por qué voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Hay un porqué. Dice, el teorema de Pitágoras es una norma que se cumple en el caso de un triángulo rectángulo, ¿sí? Siempre, cada vez que yo escuche la palabra triángulo rectángulo, se utiliza. Dense cuenta, el cateto, este es el lado más pequeño del triángulo. Este lado B se llama cateto opuesto. Luego le sigue el cateto adyacente y el lado más largo es la hipotenusa, que es lo que vamos a encontrar. Nosotros vamos a encontrar la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la redacción del problema me dice que me está dando los dos catetos. ¿Dónde pongo el 5? En el lado B. ¿Dónde pongo el 12? En el lado A. Y voy a encontrar la hipotenusa. Entonces, este es
el teorema de Pitágoras. Dense cuenta, el teorema de Pitágoras, como yo lo que no conozco es la hipotenusa, que es el lado C, la hipotenusa es lo que voy a encontrar, que es el lado C, yo voy a utilizar esta fórmula del teorema de Pitágoras. C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Por eso estoy usando esa fórmula. Y aquí me dice A al cuadrado es 8, ¿sí? Si me preguntan, ¿por qué A al cuadrado? Aquí está. A vale 8, B vale 5, entonces le pongo 8 al cuadrado y 5 al cuadrado. Ah, espérame. Es que aquí ya, para que la fórmula no se pierda, la fórmula es A, B. Entonces aquí ya empiezo a resolver. 8 al cuadrado es 8 por 8, es 64. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y 64 más 25 son 89. Raíz de 89, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da la raíz de 89? 43. No te escuché ¿me lo puedes repetir, por favor? 9.43. Ok. 9.43 es metros. Ahí yo ya encontré la distancia. Esta distancia que acabo de encontrar es la que voy a colocar en la fórmula de la ley de Coulomb. En la parte de distancia va a ir lo que yo voy a encontrar usando el teorema de Pitágoras. ¿Quién tiene dudas? Ninguna. ¿No? No, gracias. Ok. Asesor, Dime, Oscar. perdón. Con esta fórmula siempre se va a... Ahí la torre, sí. No te escuché bien. Oscar, ¿sí me escuchas? Perdón, es que se me está yendo la red por la lluvia. Le Ok. preguntaba que esta fórmula se usa siempre para calcular la hipotenusa, ¿verdad? Es correcto. Sí, muy bien, gracias, es que tenía esa duda. Gracias, gracias. Sí, prácticamente lo que vamos a calcular la hipotenusa para el punto 4. Y este valor que encontremos en el punto 4 es el que vamos a usar en la fórmula de la ley de Coulomb. Ok. Resuelvan, ahora encuéntrenme ustedes la hipotenusa. Ahí tengo el cateto adyacente que vale 10 metros, el cateto opuesto, que es el lado más pequeño, vale 7 metros. Y quiero que me encuentren la hipotenusa. Me dio 12.206 metros. Ok, muy bien, Mayrelyn. Ahorita vamos a ver a quién le da el mismo valor que te da a ti. A mí también me dio lo A mismo. mí me Ok, muy bien, Alexa. Muy bien, Anabel. Muy bien, Gabriela. Ok, muy bien. Yo lo único que les pido para el proyecto integrador es que hagan las operaciones 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque de repente, les voy a ser sincero, yo les dije la vez pasada, de repente utilizo lentes porque todavía me hago el valiente que ya no ocupo lentes, pero no es cierto, ya ocupo lentes. De repente pongo mal un dígito y se me va. O de repente me pongo nervioso y puedo poner un número mal y se me va. El proyecto integrador es muy importante, por eso hagan la operación 2 veces. Traten, si
Si se tardan un poquito más, no importa, pero asegúrense que los valores son correctos, porque de repente me ha tocado que el procedimiento lo tienen bien y el error está en la calculadora al momento de hacer los cálculos. Ahorita, si yo me equivoco, si alguien de ustedes se equivoca, pues estamos todos y nos corregimos. Pero cuando estamos solos, ¿a quién le preguntamos si estamos bien o estamos mal? ¿Sí? Entonces, esa es la sugerencia que les hago. Háganlo 2 veces. Si las 2 veces que lo hacen les da el mismo resultado, significa que es correcto, ¿va? Si las 2 veces que lo hacen hay una diferencia, háganlo una tercera vez para asegurarse que realmente es correcto. Pero pues son recomendaciones, ya ustedes saben si lo quieren seguir. Entonces, dense cuenta, aquí tengo que A vale 10, ¿sí? B vale 7. Ahí dejé la fórmula para que veamos cuál es la fórmula que estamos utilizando. Aquí 10 al cuadrado pues es 100. 7 al cuadrado pues es 7 por 7, 49. Y me va a dar raíz de 149. Aquí está. Y raíz de 149, perdón. Me da 12.20. ¿Sí? Se me subió, ahorita lo bajo. Que, ok, me da 12.20 metros. Ok, ¿dudas? No, ninguna. Ninguna, gracias. ¿No? Espérenme, voy a descargar la lista de asistencia porque... es que Oscar dijo que tenía problemas con la luz. Que se me hace que se le fue. Dejen descargo la lista de asistencia. Como quiera, sé que Oscar sí ha estado toda la sesión. Ok, ya descargué la lista de asistencia. No se preocupen, la participación de las sesiones en línea lo voy a capturar entre el sábado y el domingo. Va a estar todo capturado. Así que no se preocupen, ¿sí? Y les voy a avisar para que ustedes revisen que no les falte nada, ni una calificación en su actividad. Ok, dense cuenta. Entonces, a todos les dio 12.20 metros. ¿Nadie tiene dudas de cómo sale ese valor? No, ninguna duda. Ninguna duda. Ok, muy bien. Vamos bien. Lo vamos a utilizar el día viernes. El día viernes vamos a utilizar la ley de Coulomb, que es fuerza, es igual a K por carga 1 por carga 2. La distancia que encontremos en el teorema de Pitágoras va aquí. Aquí va a ir la distancia que encontremos. Como ya me lo va a dar en metros, ya no hay necesidad de convertir. Dense cuenta de algo. Por ejemplo, algo que estaba viendo es que aquí, para el proyecto integrador, no me proporciona ni un valor de K. Cuando no me proporciona un valor de K, el valor de K que nosotros vamos a utilizar va a ser 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Por qué? Porque no me está proporcionando un valor de K. Y cuando no me lo proporciona, se utiliza eso. Cuando yo quiero convertir, si nos dimos cuenta, a mí me lo da en micro Coulomb, pero si les puse esa conversión porque siempre tienen dudas, porque me dicen, oye, es que es un número muy grande, es 6,000. No importa, se convierte igual. Por ejemplo, si yo tuviera 1000 micro Coulomb, me voy aquí donde dice micro Coulomb, y me dice que yo le voy a agregar por 10 a la menos 6, pero el 1000 se tiene que quedar así, 1000 por 10 a la menos 6 Coulomb, porque de repente me dicen, es que es un número muy grande y me va a quedar 6,000 por 10 a la menos 6, no importa, tiene que ser así, el valor que les dé, en este caso yo tengo 1000, va a ser 1000 por 10 a la menos 6, si me dan 2000 micro Coulomb, pues para convertirlo va a ser 2000 por 10 a la menos 6. Entonces, esto es lo que no se nos debe de olvidar, ¿sí? Es algo que tenemos que
que ver y eso lo vamos a utilizar en el punto 4 del proyecto integrador. Dense cuenta, aquí me dice que la I, esta es una fórmula que vamos a utilizar el día viernes. Esta fórmula nunca la hemos utilizado, ¿sí? La intensidad de corriente me dice que es carga entre el tiempo. Esta fórmula es nueva. Y la carga es en coulombs y el tiempo tiene que estar en segundos. Y voy a encontrar coulombs sobre segundos. Este va a ser un punto de los que vamos a encontrar. Y esta fórmula tampoco no la hemos utilizado. Utilizamos una parecida. La que nosotros utilizamos fue la de... nosotros utilizamos la fórmula amarilla para calcular la intensidad del campo eléctrico. Para el proyecto integrador se utiliza la fórmula verde, que lo vamos a ver el día viernes. Vamos a usar esa fórmula. Estas dos fórmulas, tanto con la ley de Coulomb, más estas dos fórmulas, más la resistencia para calcular la ley de Ohms, es lo que vamos a utilizar, vamos a ver el día viernes, ¿sí? Y quería llegar a esto. Dense cuenta, semana 4, el proyecto integrador vale el 30% de su calificación final, el 30% de su calificación final. El foro de integración que inició esta semana vale el 8% de su calificación. Las 5 aportaciones que ustedes hagan vale el 8% de su calificación. Y también hay una que se llama autoevaluación. Esa autoevaluación es para ustedes. Y esa autoevaluación vale el 5% de su calificación final. Si nosotros sumamos 30 más 8 más 5, la semana 4 representa el 43% de su calificación final. Por eso les digo, para mí es muy importante, por eso hoy repasamos, hoy vimos varias veces algunas operaciones porque me interesa mucho que en el proyecto integrador saquen 100. Si ustedes sacan 100 automáticamente, les va a ir muy bien en el módulo, ¿sí? Entonces, María Esther, Anabel, Alexa, Mayreli, Gabriela, dudas de lo que vimos el día de hoy. No, ninguna. No, ninguna. Okay. Ninguna. Muy bien. Entonces, Ninguna. Pues ya damos por terminada la sesión del día de hoy. Vayan avanzando con el proyecto integrador, no se confíen, porque últimamente está lloviendo en todos lados, ¿sí? Y nos podemos quedar sin energía eléctrica. Entonces, traten de ir avanzando con el proyecto integrador, pero no lo suban el domingo hasta las 11 de la noche, porque de repente me toca gente que son las 11 de la noche y lo está subiendo. Y luego me dices que ya lo tenía listo y se tardó en cargar. Entonces, no lo dejen todo para el último. Y si van avanzando y tienen alguna duda, me buscan por medio del mensajero de la plataforma o el día viernes que tengamos la última sesión, me dicen, ¿sabe qué? Aquí tengo dudas y les voy a ayudar a resolver esas dudas. Si alguna otra duda, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Nada? No, ninguna. Yo nada más tenía la duda de la K, pero ya la resolvió. Gracias. Ok. ¿Saben? Déjenme, antes de que nos despidamos, les quiero comentar algo. Cuando iniciamos la primera sesión, casi no querían participar, se volvían un poquito más calladas. Como que ya me agarraron más confianza y eso es bueno. A mí me gusta mucho que participen, que no se queden con dudas, porque de repente como que me frustro cuando me dicen, cuando no me contestan, siento que no me están entendiendo. Y yo quiero que me digan, aquí no lo entiendo, para yo poder explicarles. Es mi manera de poder ayudarlos para que no se sientan solos. El módulo en sí es muy difícil, es muy pesado. Todo el mundo dice que el módulo 2 es muy pesado, pero si lo intentan hacer solos, ¿sí? Yo por eso les ofrecí todo mi apoyo desde el inicio y vamos por un buen cierre, un cierre muy exitoso de semana,
cuentan con todo mi apoyo hasta el último momento. Voy a estar ahí con ustedes para que no se les haga complicado. Si ya no hay nada más, pues de mi parte sería todo. Que pasen una bonita noche, que descansen. Los veo el viernes en nuestra última sesión. Hasta luego. Yo le agradezco mucho por sus enseñanzas, porque me han servido mucho, y por su paciencia. Igual a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, María. Ya sabes que para eso estoy, para poder apoyarlos. Gracias. Que Buenas descansen. Gracias, igual. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Que descansen.